titulares. Daniel Noboa descartó focalización de gas y diésel. Ex jueza Domínguez quedó con arresto domiciliario. Manabí, Los Ríos, Bolívar y Esmeraldas azotadas por el Niño. Más de 90 eventos están previstos en Azuay por carnaval. Doble crimen en una peluquería de Guayaquil. Emergencia en 8 departamentos de Perú por lluvias. Y en los deportes, la dirigencia de Barcelona habría decidido suspender la Noche Amarilla 2024. Muy buenas noches y bienvenidos a 60 minutos de información. Este 30 de enero, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de prisión en contra de Walter Solís, ex secretario del Agua durante el gobierno de Rafael Correa. En otro tema, la Fiscalía allanó oficinas en Guayaquil y San Borondón como parte de una investigación por presunto lavado de activos. Aquí iniciamos. Iniciamos contándoles que el cantón Pedernales en Manabí fue uno de los que soportó al menos 8 horas de lluvias seguidas, ocasionando inundaciones y daños en vías. Además, en Esmeraldas también hubo otros reportes de afectaciones. Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI se advierte de lluvias que pueden venir acompañadas de tormentas y vientos hasta el 3 de febrero de 2024 con mayor intensidad en la región litoral. Las imágenes corresponden a la zona norte de Manabí en Pedernales. Allí la población soportó cerca de 8 horas de precipitaciones, que según el INAMI se debió a una elevada temperatura de mar frente a la costa norte de Ecuador, relacionada al fenómeno del Niño. Muy fuerte y ya los ríos están unos desbordándose, otros. El sector camaronero también fue súper golpeado, a muchos camaroneros, como el señor Liposando que tenía unas camaroneras, más de 40 camaroneras están ahorita totalmente destrozadas sus instalaciones de bombeo. Los barrios que tienen estos cauces, estos esteros, todos han crecido. En este cantón, la parroquia Cojimíe fue la más afectada. En los primeros reportes, la Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que se desbordó el río Beche, dejando con ello unas 20 viviendas y 20 familias afectadas, además de una casa destruida y una familia damnificada. ¿Cómo estamos? Mire cómo estamos todos llenos de agua, todo, mire, imagínese usted, esto de aquí, vea, esto es prácticamente una laguna, mire para acá también lo mismo, necesitamos su ayuda de urgencia, por favor. Otros sectores afectados son La Violeta, Brisas del Pacífico y Aurora Giler. Conjuntamente, la vía San José-Chamanga se encuentra inhabilitada por desbordamiento del río y un socavón. Otra provincia afectada es Esmeraldas. Allí llovió seguido aproximadamente 6 horas. Desde la gobernación reportaron barrios inundados, entre esos La Primavera, Costa Verde y Gatazo. Todo se ha perdido. No tenemos ni en qué hacer comida, los niños ni en qué acostarse. Es una tragedia al ver que tenemos tres vertientes de agua que la comunidad está reclamando desde el 2015 aproximadamente, cuando han sido movilizados a este sector. Y lamentablemente han recibido muchas ofertas durante 9 años aproximadamente y podemos ver que no se ha cumplido, pero sin embargo nosotros como gobernación vamos a hacer las gestiones pertinentes con la municipalidad, con la finalidad de que construya los conductos necesarios, suficientes, para que esto no vuelva a suceder. En ambas provincias, la cifra de afectaciones se seguirá actualizando. Recordemos que Esmeraldas, en 2023, ya sufrió a causa de las potentes lluvias. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y a propósito de las lluvias, nos enlazamos a esta hora de la noche con la zona norte de Manabí, en Pedernales. Allí está nuestro colega Melchor Ceballos para ampliarnos sobre los daños en escuelas, vías y viviendas. Buenas noches, Melchor, adelante.
Tania, amigos televidentes, buenas noches. Efectivamente estamos en el cantón Pedernales, al norte de la provincia de Manabí. Este cantón, entre la noche de lunes y la madrugada de hoy martes, de manera interrumpida, recibió lluvias por más de 7 horas, dejando incomunicadas a comunidades de la zona rural, pero también inundados barrios aquí en la cabecera cantonal de Pedernales. En la parroquia de Cojimíes, las comunidades rurales por el desbordamiento del río Cheve y Vite se quedaron inundadas e incomunicadas, pero también en la parroquia Atahualpa, comunidades como La Manuca y Tigre quedaron aisladas de la cabecera parroquial de Atahualpa. Pero regresamos aquí al casco urbano de Pedernales, donde barrios como Brisas del Pacífico, Nuevo Amanecer, María Luisa, El Cisne y Divino Niño sufren estragos ya por lo que va apenas la presencia del fenómeno del Niño. Aquí cientos de familias quedaron inundadas, bajo el agua sus pertenencias. Según información a través de la vicealcaldesa de la ciudad, se cree que hay 1.200 familias damnificadas en todo el cantón. El COE hasta el momento no se ha reunido, pero ha sido convocado por la máxima autoridad para el día miércoles a las 8 de la mañana. Allí oficialmente se conocerán las cifras de los damnificados. Hay 5 casas que son afectadas, pero aquí la del compañero fue la más afectada porque es una villita y a la hora de la madrugada, ya a las 4 o 5, ya el agua entró de un solo y con el agua a la cintura. Ha perdido todo, la refri, cocina, todo nadaba en el agua. Ahí venimos con algunos compañeros porque sabíamos del problema que se iba a hacer. Entonces venimos con los compañeros y encontramos todo ahí. Ahí le ayudamos al compañero a alzar, a ver y a levantar una información para pasarla a las autoridades. A Pedernales no solamente lo azotan los fenómenos naturales, sino que en este momento, tras la declaratoria del presidente Daniel Noboa sobre el conflicto armado interno, Pedernales se centra en el semáforo rojo por las disputas entre pandillas que existen acá en el cantón Pedernales. Es la información que les puedo entregar a esta hora. Continuamos con más en estudio. Tania, buenas noches. Buenas noches, Melchor, te agradecemos por este informe desde Pedernales. Seguimos con más noticias y es que según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, a partir de este martes 30 se registrarán fuertes lluvias en varias provincias del litoral, la región interandina y la región amazónica. Esto comprende a provincias como Manabí, Esmeraldas, Carchi, Loja y Bolívar. Las precipitaciones, por ejemplo, han dejado inundaciones en varios cantones y sectores de la provincia de Los Ríos, donde ya hay cerca de 1.200 hectáreas de cultivos de arroz y cacao afectadas. Además, un muro de contención fue arrasado por la fuerte corriente del río Santa Rosa, dejando como resultado a 450 familias perjudicadas. Mientras que en Bolívar, el puente del recinto El Congreso se desmoronó por la fuerza de un río que aumentó su caudal a raíz de las fuertes lluvias, dejándolo inhabilitado para el paso de sus habitantes. Esta infraestructura conecta con la provincia de Los Ríos. Pasamos a tratar otros temas. El primer mandatario, Daniel Noboa, tras una entrevista en un medio de comunicación, aseguró que no se tocará el subsidio al gas ni al diésel y añadió que el plan para eliminar los subsidios a la gasolina Ecopaís y a la Extra irá a la par del mejoramiento del sistema energético. El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que se mantendrán los subsidios al gas de consumo doméstico y al diésel, pero se irán desmantelando poco a poco los demás. En una entrevista emitida por un canal de televisión, el presidente explicó también que se irán retirando los subsidios a las industrias y a grandes empresas, asimismo a las gasolinas Ecopaís y Extra. Comentó que se va a tener que hacer segmentaciones. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. Añadió que los subsidios no se pueden eliminar de una sola vez, sino que esto se haría conforme mejore la eficiencia en estos sectores. Creo que la manera en que hemos manejado la economía y nos hemos comportado estos últimos 2 meses no pone en riesgo la dolarización. Sí tenemos
todavía una capacidad de financiamiento y capacidad de manejo de flujo adecuado, y también a los Estados Unidos, que nos está respaldando. En ese sentido, reveló que hay ya conversaciones para maquilar el petróleo ecuatoriano en refinerías internacionales y así bajar el costo de los combustibles. Los subsidios a los combustibles importados y al GLP, o sea, gas licuado de petróleo, representan alrededor de 2.500 millones de dólares, según reportes del Banco Central del Ecuador. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, propone una alternativa al proyecto de incremento del IVA. 70 votos son los que se requieren en la legislatura para aprobar el incremento del impuesto al valor agregado. El titular de la legislatura ha afirmado que en este preciso momento no existen los votos necesarios para aprobar la reforma propuesta por el Ejecutivo, tras adelantar que los informes de minoría de los socialcristianos y de Revolución Ciudadana ganan fuerza e incluso, dijo, se podrían unificar. En buena lid deberíamos de tratar de que lo que esté en los informes de minoría se incorpore en el informe de mayoría y se separen las votaciones. Henry Kronfle tampoco es partidario de que el proyecto se archive, o peor aún, que entre por el Ministerio de la Ley. Archivar sería terrible. En lo que el presidente de la Asamblea sí está a tono completa y totalmente con Carondelet es en reducir el gasto público. Para ello, ha planteado una reducción del personal administrativo. Y esperemos poder tener un recorte alrededor del 20%. Esta función del Estado tiene 137 asambleístas, cada uno tiene 4 asesores. La Asamblea tiene 15 comisiones permanentes, 2 comisiones ocasionales, un comité de ética, un comité de enmiendas constitucionales. Además, tiene secretarias, asistentes, etcétera, etcétera. El presupuesto para este año es de $50 millones, uno menos que el año pasado. La seguridad de los funcionarios de la Presidencia de la República estará sujeta a un informe que realizará la Casa Militar. Así lo decidió el presidente Daniel Noboa mediante un decreto ejecutivo publicado la noche de lunes. El decreto fue emitido la noche de lunes. Según el documento, la seguridad y protección de servidoras o servidores públicos que presten servicios en la Presidencia de la República estará sujeta a la condición de recibirla. Añade que esto será con base al informe técnico y perfil de riesgo determinado por la Casa Militar Presidencial. El decreto ejecutivo menciona que esta medida es necesaria, ya que por las atribuciones y funciones que desempeñan los funcionarios de Carondelet es necesario regular su seguridad y protección. Esta decisión se suma a las acciones previas tomadas por el presidente del Ecuador en el conflicto armado interno para hacer frente a grupos delincuenciales. En esa ocasión, se dispuso que la policía proporcionará seguridad y protección a los altos funcionarios que conforman el Gabinete Estratégico de Seguridad, así como a sus cónyuges e hijos que residen en el Ecuador. Estas nuevas medidas buscan garantizar la integridad y seguridad de los funcionarios. Esto debido a que varias veces el presidente Daniel Noboa aseguró que ha recibido amenazas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de extinción de dominio. A continuación, más detalles sobre los puntos relevantes que se incluyen en el documento. Tras haber sido aprobado para primer debate en el legislativo, el proyecto de ley de extinción de dominio es clave para el régimen del presidente Daniel Noboa. La ley orgánica es de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Se enfoca en el retiro de bienes de la corrupción y del crimen organizado, pasándolos a favor del Estado. No entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Muy raro. Y a su vez, evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. En sus 66 artículos y 2 disposiciones, la propuesta legal incluye reformas a la ley de extinción de dominio. No hay una sentencia de extinción de dominio desde que se aprobó la ley vigente, por ende, la legislación nos está quedando corta. Hay que atacar los bienes, productos ilícitos, productos de la sangre y la muerte de muchos ecuatorianos.
por ende la necesidad de que no haya este requisito de prejudicialidad de la sentencia, sino que se siga el proceso porque va a los bienes, no va a la persona, no se va a determinar si la persona es culpable o no. Ley de la Procuraduría General del Estado, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ley de Tenencia de Armas. La propuesta incrementa los delitos que pueden ser causal de extinción de dominio y reduce los tiempos de procesamiento. Según ese proyecto, los bienes recuperados serán destinados a programas sociales, también de infraestructura, seguridad y servicios públicos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Luego de 2 meses de dejar el Palacio de Carondelet, el expresidente Guillermo Lasso se dedicará a la academia en Estados Unidos. Así lo confirmó en sus redes sociales. Lasso precisó que se unirá a un programa educativo para la libertad económica de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. El expresidente mencionó que compartirá su experiencia tanto en el ámbito privado como público con los estudiantes. Asimismo, destacó el trabajo que realizó cuando fue presidente de la República. Su primera clase fue este martes en un conversatorio titulado Democracia y Libertad de Mercado bajo ataque. En este contexto, compartirá escenario con figuras destacadas como el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, Carlos Becchio, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, y la ejecutiva Kimberly Reed. Este martes 30 de enero se tramitó un nuevo pedido de habeas corpus en favor de Daniel Salcedo, uno de los 39 procesados en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada. La solicitud de Salcedo se ventiló en la Sala de la Familia de la Corte Nacional de Justicia en Quito y en contra del juez Felipe Córdoba y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI. Daniel Vivanco, abogado del procesado, aseguró que la vida de su defendido corre peligro en la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi, donde fue recluido el pasado 21 de enero luego de ser deportado desde Panamá. Mientras que el SNAI también presentó sus evidencias y pidió al juez David Hacho que rechace el beneficio del habeas corpus. La audiencia, que fue suspendida, se prevé se retome este jueves 1 de febrero. Momento de unos breves consejos comerciales, pero recuerden seguirnos en vivo a través de www.oromartv.com. Ya regresamos con más información de su interés. Regresamos para contarles que tras el ataque a la Fiscalía de Manta en Manabí, registrado el 29 de enero de 2024, hubo un detenido y la policía asegura que existen todos los elementos de convicción para las debidas diligencias. Policía Nacional inmediatamente activó sus unidades especiales del equipo investigativo que se encuentra ya desde el mes de noviembre aquí en esta ciudad de Manta. Este equipo investigativo ha encontrado ya elementos de convicción, ha encontrado ya una persona que está aprehendida y se le va a poner ya orden de la autoridad competente, con material bélico, es decir, con fusiles, con armas largas, armas cortas, munición, que al presumir pues fueron empleados en este ataque. Hemos reunido ya y he conversado ya con los señores fiscales a darles todo el respaldo y todo el apoyo que en estos casos se necesita. Está ya la Fiscalía en este momento dada la disposición para que tenga un resguardo. Existen policías ya de servicio en este lugar que no de ahora sí han estado ahí con su función específica de resguardo a las instalaciones de Fiscalía. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 139 que permite iniciar el proceso de repatriación de las personas que cometieron delitos en Ecuador y puedan así cumplir sus penas en sus países de origen o nacionalidad.
El presidente Daniel Noboa firmó este lunes 29 de enero el decreto ejecutivo 139 que ordena que las personas extranjeras que cumplen sentencia en cárceles ecuatorianas sean repatriadas a sus países de orígenes para que cumplan ahí sus condenas. Para Hernán Moriano, expertos en seguridad, indica que el decreto emitido por el primer mandatario es oportuno, no obstante, es una solución momentánea. En ubicar a 1.300 o 1.500 PPLs extranjeros y devolverlos a sus países de origen, pero ¿de qué me sirve cuando no hay una estrategia, no hay una política de rehabilitación social en el país? En el decreto, el presidente Daniel Noboa ordenó al SNAI que se encargue de los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de las personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad del sentenciado. Prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regrese a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. Sin embargo, la deportación o la repatriación incluye muchos aspectos que se deben tomar en cuenta. Cabe la deportación acá porque ¿qué pasa si es que los deportamos, que los mandamos libres? Eso significaría una deportación. El proceso para que una persona que está, un extranjero que está en nuestro país y vaya a otro país a continuar cumpliendo una sentencia, sería la vía de la extradición, ¿no es cierto? Entonces ese es un trámite bastante más complejo porque es un trámite judicial. El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, respondió señalando que la falta de espacio en las cárceles colombianas y contempla medidas para los reos expulsados, mientras que Gustavo Petro, presidente colombiano, afirmó el 17 de enero en el World Economic Forum que Ecuador no puede repatriar de la noche a la mañana a 1.500 presos colombianos, señalando que ha hablado de este tema con las autoridades ecuatorianas. Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe. Y entonces estamos en conversaciones construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de colaboración judicial entre ambos países. Finalmente, Ecuador tiene más de 31.300 presos, de los cuales 3.245 son extranjeros, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del INEC. De ellos, aproximadamente 1.500 serían de la nacionalidad colombiana, según ha dicho el propio presidente Daniel Noboa públicamente, y que serán parte de los repatriados durante la vigencia de la medida. En esta misma línea, titulares de la Corte Nacional de Justicia y del SNAI delinean un borrador para la repatriación de los presos extranjeros. Al día siguiente de la firma del decreto ejecutivo 139 que dispone el inicio de la repatriación de presos extranjeros sentenciados en Ecuador para que cumplan su pena en su país de origen, las autoridades de la Corte Nacional de Justicia y del Servicio Nacional Integral de Personas Privadas de la Libertad se reunieron para empezar a delinear la normativa con la que se fundamentará el proceso de repatriación. La Corte de Justicia preparó un borrador de lo que será el instructivo de repatriación, para que precisamente la repatriación tenga lugar en las mejores condiciones. Esta primera versión del documento fue expuesta al personal técnico del SNAI, que luego de una mesa conjunta de trabajo, ambas entidades emitirán un manual oficial para proceder con las repatriaciones. El instructivo se basará en dos normas internamente: el Código Orgánico Integral Penal, que ya menciona la repatriación, y el Convenio de Estrasburgo. Se adelantó que las cancillerías de los países involucrados están trabajando en forma coordinada. Nuestro canciller está indudablemente ya las conversaciones adelantadas con las hermanas repúblicas de Colombia y Perú principalmente. 4 son los ministerios involucrados en este propósito: Cancillería, Ministerio de Gobierno, del Interior y el Ministerio de la Mujer. En los 36 centros penitenciarios se encuentra una población de 31.319 presos. De ellos, 3.245 son extranjeros, en su mayoría colombianos, venezolanos y peruanos. Por disposición del Ministerio de Educación, otro colegio de Guayaquil regresó a clases presenciales. Los padres de familia se muestran confiados en que esta es la mejor manera de culminar el año de estudios. Órdenes son órdenes y hay que cumplirlas. Así lo entienden los padres de alumnos del colegio Rita Lecumberri. Quieren mantener la confianza y la fe en que todo se cumplirá sin contratiempos. Está la policía, pero ayer no estaba la policía y merece que esté un buen rato, no cuando se cierra la puerta y ellos ya se van rápido, no.
Una permanencia. Claro, que permanezca aquí hasta una hora más, qué sé yo. Pero el momento que salen los chicos, en el trayecto que uno va de la escuela a la casa, del colegio a la casa. Inevitablemente hay peligro. Claro, y en los colectivos. Entonces estoy esperando el bus, viene alguien, me encañona, me quita a mis nietos, porque yo ando con mis nietos, y me los secuestran. O sea, no hay seguridad, no hay seguridad. Y es que la presencialidad es la mejor manera de estudiar, a criterio de los padres. En la modalidad virtual, los chicos se distraen con cualquier cosa, en especial con el bendito celular. Yo estoy de acuerdo con uno porque ahí es la forma que los niños aprenden. Y en virtualidad es un poco difícil que los chicos aprendan. Y al menos para los chicos que en realidad pues no han demostrado en todo lo que es el año lectivo un aprendizaje con ganas de hacerlo, con ganas de cumplir en todas sus tareas. Es mejor que hayan venido para que al fin demuestren sus tareas que hicieron en virtual. Ojalá Dios quiera que así sea. Y nosotros los padres pues estamos aquí, ojalá Dios quiera, pues más que nada pidiéndole a Dios, a Él, que nos permita que a nuestros hijos no nos pase nada. Se reclama mayor presencia policial y no solo el pequeño tiempo que dura el ingreso o la salida. Una permanencia de al menos una hora es lo que tendría más tranquila a la comunidad educativa. Cristian Arias, Noticias Oromar. La ex jueza María Belén Domínguez no irá a prisión luego que la Corte Provincial de Pichincha le concediera la suspensión condicional de la pena. En su lugar recibió medidas sustitutivas como arresto domiciliario, presentarse cada 3 meses ante un juzgado y no tener instrucción fiscal por un nuevo delito para conservar su libertad. Además que no podrá salir del país sin previa autorización, es decir que no cumplirá con los 3 años en la cárcel a los que fue sentenciada el pasado 25 de enero por tráfico de influencias. Ecuador redujo en 2 puntos su calificación en la evaluación de los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Ecuador cayó a 34 puntos la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en las instituciones, evidenciando que cayó 2 puntos frente al 2022, cuando estuvo en el puesto 36. El país se ubica de esta manera en el puesto 22 de las naciones de América Latina, teniendo en cuenta que los países mejores puntuados son Canadá, con 76, Uruguay con 73, seguidos de Bárbaros y Estados Unidos con 69. Por el contrario, los países más corruptos según el estudio son Venezuela con 13 puntos y el penúltimo puesto lo comparten Haití y Nicaragua con 17. Dicho análisis evalúa 118 países. En el caso de Ecuador se determinó que los propios ciudadanos siguen percibiendo a la nación como corrupta. Evidencia de ello, el deterioro de la imagen de la institución pública, de la libertad de prensa y del trabajo de los periodistas para impedir las investigaciones sobre los hechos de corrupción, así como la debilidad institucional y la impunidad para que sean castigados los responsables de estas acciones. En el año 2020, Ecuador mejoró su índice y culminó en 39 puntos. De allí en adelante, la percepción de transparencia en el país ha mantenido una tendencia a la baja. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La asambleísta Lucía Pozo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con la intención de eliminar las funciones de la CENESID, argumentando que el Estado debería reducir su tamaño. Escuchemos. Vamos a dejarle sin funciones a esta institución. Tenemos más de 33 instituciones, organismos, secretarías técnicas, subsecretarías, que lastimosamente nadie sabe lo que hacen ni cuál es el aporte real que le han dado al Estado. La Constitución establece 2 instituciones para el manejo de la educación superior y del Sistema Nacional de Educación Superior, que son el CES, Consejo de Educación Superior, y el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y ahora, gracias a esta institución, en el último año, nada más o periodo, más de 200.000 jóvenes se quedaron sin poder acceder a la educación universitaria. En este proceso también sabemos que hay alrededor de 120.000 cupos y más de 300.000 postulantes, y esto significa que en lugar de haberse generado un avance o un aporte en el tema del ingreso, lo que ha sucedido es evidentemente un retroceso. Y preste atención porque la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria emitió una alerta por la comercialización de un lote de pastillas anticonceptivas de emergencia presuntamente falsificadas.
A través de un análisis de laboratorio, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA detectó que un lote de pastillas anticonceptivas de emergencia que se comercializa en el país estaría falsificado, por lo que se emitió una alerta. Según la ARCSA, dichas pastillas no contienen el principio activo para el cual se utiliza, por lo que hace un llamado a la ciudadanía, establecimientos farmacéuticos y profesionales de la salud para que se mantengan atentos a la hora de adquirir o recomendar este producto. Asimismo, que informen cualquier irregularidad al correo control.posterior@controlsanitario.gov.es. La denuncia fue presentada por la empresa titular del registro sanitario, la cual detalló que en un proceso de devolución por vencimiento, recibió 30 unidades del producto sospechoso que aseguran no fue importado por ellos. A decir de dicha compañía, en una comparación entre el producto recibido y las muestras de retención de los originales, identificaron diferencias en los textos, el aspecto de los sellos de seguridad y otros elementos que levantaron sospechas. La ARCSA indicó que al tratarse de un producto presuntamente falsificado, se desconocen los componentes y por ende podría estar en riesgo la salud de la población ecuatoriana. Asimismo, que se han tomado las acciones de control en el marco de esta alerta. Tania Loor, Noticias Oromar. La alcaldía de Salinas aprobó una ordenanza donde se prohíbe la venta de espuma, globos y anilina durante el feriado de carnaval. En Salinas, provincia de Santa Elena, no se podrá comercializar latas de espuma, globos, anilina, colorantes y otros productos durante el feriado de carnaval. La alcaldía aprobó una ordenanza para prevenir desmanes como los que ocurrieron el año pasado. Entre otras restricciones, el municipio de Salinas aprobó la prohibición de lanzar agua, globos con agua, lodo, arena, espuma, colorantes o aceites a las personas que se encuentran en vías, espacios públicos o privados. Además, también se prohibió ejercer actos de exhibicionismo de naturaleza sexual u otras prácticas en las playas. Por su parte, el alcalde de Salinas, Denis Córdoba, menciona que quienes irrespeten estas disposiciones podrán ser multados hasta con un salario básico, es decir, $460. Además, recalca que para evitar incidentes, el malecón será peatonalizado en diferentes horarios desde el sábado 10 hasta el martes 13 de febrero. Córdoba agrega que se tiene previsto que militares, policías y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador ejecuten operativos en el cantón. Sin embargo, el municipio de Salinas tiene planeado desarrollar 9 actos públicos, entre ellos un festival gastronómico, una murga carnavalera y un concierto de salsa. Y es así como Salinas busca mantener el orden en estos carnavales. Mientras que en Azuay se presentó la Agenda Carnaval 2024, que recoge más de 90 eventos para la activación económica por fiestas en los 15 cantones. A vísperas del carnaval no pueden faltar la espuma, el agua, el baile, las serpentinas, la música y la rica gastronomía de los 15 cantones azuayos, que se encuentran listos para uno de los feriados más largos del año. Tenemos platos típicos como los que ustedes pueden ver, la cascarita, el puy, el hornado, el mango tradicional desde Yunguilla, ese mango criollo que tenemos en Santa Isabel y esperando poder comercializar y activar el turismo. Es la emoción de las autoridades luego del lanzamiento de la Agenda Provincial Carnaval 2024, que recoge más de 90 eventos del 9 al 13 de febrero. Y lo estamos haciendo de manera conjunta, colectiva, unitaria, y eso es una buena noticia y es un buen mensaje para la ciudadanía. Yo quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo los señores alcaldes, presidentes de juntas parroquiales que también nos acompañan, para poder llevar adelante unos carnavales distintos, unos carnavales primero con paz, con tranquilidad, con seguridad, que es lo que les garantiza la provincia de Azuay en estos momentos. Como adelanto de lo que se vivirá durante los días de asueto, el evento tuvo la participación de varios stands de parroquias como Jima, quien no dudó en exponer sus dulces, platillos de sal y bebidas. Principalmente las vamos a desarrollar el día domingo con un gran desfile, con la participación de cada una de las comunidades y barrios de la parroquia. Allí pues se va a mostrar toda la riqueza y la variedad cultural de nuestra parroquia a través de los carros alegóricos, las comparsas.
¿Y qué decir de los cantones? Santa Isabel, por ejemplo, con su evento Bacanzote Fest 2024, a desarrollarse el 10 de febrero en el Valle de Yunguilla. Sé que uno de los problemas y una de las inquietudes de la ciudadanía es el tema de la vialidad. Estamos trabajando en eso, como dijo el señor prefecto, con Girón, con la prefectura, con el METOP, para poder generar un buen acceso. Nosotros tenemos un tema bastante interesante que en este caso a los cuencanos les encanta, que es nuestra zona turística de los Mapanaguas. Y es que para garantizar el desarrollo normal de las festividades, la prefectura de La Suay asegura tener un plan para el tema vial y de seguridad. Pedirles el apoyo y el respaldo de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional para sobre todo garantizar la seguridad de todos los asistentes a cada uno de los eventos que tenemos prevista en esta agenda. Y daremos las facilidades, por supuesto, desde la prefectura y desde los municipios locales para coordinar las acciones necesarias y garantizar los planes de contingencia. Con esto, televidentes, hacemos una nueva pausa comercial, pero aquí los esperamos para seguir compartiendo información. Ya volvemos. (21:42). El gobierno francés hizo la formal entrega a la Policía Nacional del Ecuador de un bote semirrígido y otros equipos de buceo que servirán para la lucha contra el narcotráfico internacional. Un bote semirrígido y 5 equipos de buceo fueron donados por el gobierno francés a la Policía Nacional como un apoyo a la lucha que esta institución enfrenta contra el AMPA organizada. En esta mañana expresamos gratitud a las naciones aliadas que suman su apoyo a esta guerra contra el narcotráfico. En nuestras manos tenemos la gran responsabilidad del devolver la seguridad y la paz que nuestra nación tanto anhela y no descansaremos hasta conseguirlo. En la relación que une al Ecuador y a Francia, en particular en el ámbito de la cooperación que estamos desarrollando en el ámbito de la seguridad. Una cooperación en este sector de seguridad interior que iniciamos hace 50 años entre Francia y Ecuador. El propósito es que los equipos sean utilizados por personal policial que patrulle las aguas cercanas a los puertos, donde es conocido que los grupos narcodelictivos abordan buques para contaminarlos. Francia nos ha enseñado que hay que luchar por la igualdad, la libertad y por esa fraternidad con un espíritu de respeto y de solidaridad. La Policía Nacional está haciendo la diferencia. Estamos en un conflicto armado no internacional en donde se ha crecido ante los momentos históricos. Quiero por ello aprovechar la oportunidad para decirle gracias, y permítanmelo decirlo así, gracias a nuestra Policía Nacional, porque es un ejemplo de ese patriotismo. La cooperación de Francia con Ecuador no termina con esta donación. Se tiene previsto que policías ecuatorianos reciban capacitación y especializaciones en el país europeo. Para poder acceder a dicho estudio, se planifica ya un programa de clases del idioma francés que deberán ser aprobados por los policías aspirantes. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en el marco de esta entrega de equipos, el comandante general César Zapata se refirió a los recientes logros obtenidos en operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas. Hemos realizado más de 40.000 operativos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional y hemos neutralizado 991 armas de fuego, 781 armas blancas, motos retenidas 2.179, motos recuperadas 538, vehículos recuperados 357, vehículos retenidos 849, explosivos que han sido incautados y Policía Nacional bajo el procedimiento muy técnico ha logrado que se desactiven 220, operaciones contra grupos terroristas 91, munición incautadas 38.963, hemos aprendido a más de 4.481 personas que han sido puestos a orden de la autoridad competente, una policía totalmente democrática.
pero siempre quiero recalcar, muy respetuosa con los derechos humanos y con los procedimientos legales, y 237 que han sido procesados por terrorismo. Agentes de la Policía Judicial, en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas, durante las últimas 24 horas allanaron 2 inmuebles ubicados en el distrito Portete de Guayaquil. En el primer caso, en las calles Manuel Andrade y El Oro, se aprehendió a Jefferson Damián Zeta, de 36 años, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que sería utilizada en varios delitos. El segundo caso se realizó en una vivienda de las calles Maldonado y Calicuchima, lugar que era utilizado como almacenamiento y centro de expendio de drogas. Durante la intervención se logró la aprehensión de Fausto Mauricio V, de 43 años, quien registra antecedentes por tráfico de drogas, y Jacqueline de Jesús S, de 47 años, quien no registra antecedentes. Además, se decomisó dinero en efectivo, droga, teléfonos celulares, entre otros objetos. En Guayaquil, sicarios llegaron hasta una peluquería del barrio del Cristo del Consuelo para abrir fuego contra varias personas. El hecho dejó como resultado 2 muertos y un herido de gravedad. Según los vecinos, el ataque habría estado dirigido al peluquero, pero lo cierto es que los sicarios soltaron una lluvia de balas y causaron heridas al menos a 4 personas, una de las cuales murió al instante. No tenía yo cerrado, yo ya estaba durmiendo. Oiga, se dice que es costumbre de venir un grupo de personas acá a cortarse el pelo. Todos los días vienen ladrones, marihuaneros a fumar ahí adentro. Arriba y abajo venden marihuana. ¿El peluquero? ¿Vale? ¿Se sabe algo del peluquero? Porque hubo el ataque y no se lo ve. ¿Qué? No se lo ve, él se dio la chapa. Y a veces que lo buscan. El herido fue llevado a un hospital cercano, pero al llegar se comprobó su deceso. El tercero ingresó a la casa de salud en grave estado y se presume que correría la misma suerte. Ahí toda la gente se mete con paro de hacerse el pelo. Con el pretexto de cortarse el pelo. Y se meten todo el mundo ahí. A hacer alguna pillería, alguna sinvergüencería. A conversar de los robos que hacen. Y se meten mujeres también a fumar ahí. Arriba y abajo. Eso es un dolor de cabeza acá para quienes ven. Yo no me llevo con ninguno. ¿Qué deuda se habría saldado o qué venganza se habría cumplido? Es lo que se preguntan los vecinos de aquel tugurio disfrazado de peluquería, en donde en vez de cortarse el pelo, trasquilaban sus vidas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Pasamos a Manta, donde un hombre de aproximadamente 22 años de edad fue baleado la mañana de este martes 30 de enero en el barrio Jocay, cerca de una unidad educativa. Según testigos, se escucharon cerca de 7 disparos. La víctima de este hecho fue identificada como Alexander Carreño Gómez, quien se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. Hasta el sitio llegó personal de la Policía Nacional para empezar con las investigaciones. Y según cifras gubernamentales, tras la declaratoria de conflicto armado interno, el nivel de homicidios se redujo considerablemente. Luego de que el presidente Daniel Noboa suscribiera el decreto ejecutivo 111, con el que declaraba la vigencia de un estado de sección y conflicto armado interno por 60 días, que movilizó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar los eventos violentos en cárceles y contra la población, reconocidos como terrorismo, y que son atribuidos a 22 grupos de delincuencia organizada, el nivel de homicidios en Ecuador bajó a 285,20. En enero del 2024, antes de dicho decreto, este nivel se encontraba en 874,88. Al momento, el país está en una guerra contra 40.000 personas armadas y que mueve 60.000 millones de dólares al año producto de sustancias ilícitas, que es equivalente a la deuda externa de Ecuador. En este contexto, el primer mandatario ha mencionado que para mantener dichos niveles se tratará de sostener un esquema de control constante en las cárceles, teniendo en cuenta también el hacinamiento, sin dejar de lado que las Fuerzas Armadas continúen cooperando con el SNAI. También se ha indicado la necesidad de establecer mecanismos de trabajo con la función judicial para evitar que mediante acciones jurisdiccionales se libere delincuentes. Además, se mantendrá la militarización de puertos y el fortalecimiento de las fronteras. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
El cadáver de un joven fue hallado a orillas del río Guayas, en el sur de Guayaquil. El hombre habría llegado al muelle en compañía de amigos para grabar videos para una red social. Solían llegar hasta ese lugar para grabar TikToks. Un pequeño muelle servía de escenario para captar risas, bromas, bailes y demás ocurrencias propias de su adolescencia. Eran felices y no lo sabían, hasta que Justin cayó a las aguas del río Guayas y se ahogó. Me da pena porque es un chico de 16 años, yo también soy madre y me duele lo que ha pasado. Ellos habían venido a hacer TikTok, dicen, aquí en el puente. Nosotros entramos 3:30 de la tarde que el chico se había ahogado. Se han lanzado, se han tirado, en cuestión fin no se sabe muy bien, pero él es compañero y amigo de mis hijos. La fatalidad sucedió el pasado domingo y aunque se pidió el auxilio, los buzos que llegaron solo buscaron durante media hora y se fueron. Hicieron por ahí, tuvieron como mucho media hora. Se metieron por ahí, salieron, dijeron regresamos y nunca regresaron. Aquí no hay ayuda de nadie. El hallazgo se lo hace gracias a la voluntad de la... Así es, aquí los señores que trabajan y tienen experiencia en esto, gracias a ellos se pudieron hacer el hallazgo de... Para mí es bien doloroso porque él llegaba a la casa de mi hermana y de la casa de mi mamá. Un niño súper que fue bien educado, no dio que decir, un amor. Y créanme lo que es una pérdida irreparable para sus familiares, para nosotros, las familias más cercanas y que somos los moradores de aquí. Finalmente, y después de una larga espera debido a la ausencia de la autoridad competente, se realizó el levantamiento del cadáver. La familia por fin dejó de verlo tirado allí en el suelo. Al momento velan su cuerpo para en las próximas horas darle cristiana sepultura. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y de esta manera, pues llegamos a la parte final de este servicio informativo, Tania. Así es, Lickner y amigos, nos despedimos. Como siempre, gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.